Yo voy a adelantar mi voto negativo. Yo he sido firmante, si bien no figura en el expediente, he sido firmante del dictamen del concejal Pellegrini. Y la rendición también es un tema político, más allá de analizar el tema de las cuentas. Nosotros, cuando nos opusimos al presupuesto del 2015, cuando se votó, porque los concejales estábamos afuera de cómo se confeccionaba ese presupuesto y no teníamos la posibilidad ni siquiera de modificar una coma. Teníamos razón en algo. Más del 30% de ese presupuesto era un dibujo, porque a través de las facultades delegadas al intendente se ha manejado con transferencia de partida. Así que se ha manejado con transferencia de partida sin la participación que debiera haber tenido el Consejo Deliberante, pero que en ese momento delegó al Ejecutivo. Otra de las razones que nos vamos a poner es que venimos, desde que asumimos con el concejal Pellegrini, reclamando el RAFAM, que es la herramienta que nos daría a nosotros el control permanente de la entrada y salida de los gastos municipales. Para saber cómo se gasta, también es bueno saber qué se licita y cuánto se paga en contraprestación de cada uno de los servicios. O sea, tenemos que esperar un año para saber cómo se pagó, por ejemplo, el contrato más importante, que es la basura. Este año, a diferencia de años anteriores, que no se nos había otorgado el contrato, este año se nos dio. Me quiero referir también, la sesión pasada tuvimos un debate por el tema de la universidad pública. Y debo destacar que esta municipalidad es pionera en defensa de la universidad pública, porque se le pagaron 16 millones de pesos a la Universidad de San Martín por el tema de fotomulta. Y cuando se votó en esa oportunidad el pliego, o ese convenio, no era el pliego, porque lo que se dio acá fue en la tercerización, fue la de llamar licitación pública como debiera corresponder, y se hizo un acuerdo con la Universidad de San Martín, y a través de eso la Universidad de San Martín seguramente contrata una empresa privada para poner las cámaras. No hemos visto crecimiento, hemos visto que se ha favorecido la ciudadanía de Loma de Zamora. ¿Por qué? Porque uno de los puntos era reducir la cantidad de infracciones que cometían nuestros vecinos. Por el contrario, a través del cobro se ha ido incrementando. No hemos visto que se ha incrementado la cantidad de multas hechas. ¿Y por qué decimos que favoreció a la universidad pública? Porque la Universidad de San Martín es una universidad pública. En definitiva ganó más plata que el municipio. Y la verdad, ponemos en duda que la capacidad, no la capacidad técnica, sino que haga mucho más cosas que el municipio de la Universidad de San Martín. Este es uno de los cuestionamientos que habíamos hecho cuando se hizo el acuerdo y lo que venimos reafirmando. También hemos observado que en el tema de la basura, la empresa que recolecciona no tiene multas. Con lo dificultoso y con lo grande que es Loma de Zamora, y que sea una empresa, evidentemente nos demuestra que es una empresa súper eficiente. Porque es muy difícil tener un distrito tan importante como Loma de Zamora y cumplir detenidamente cada uno de los pasos del contrato.